Hola amigos, bienvenidos al Fotón, el primer programa dedicado a la radiología e imagenología en el país. ¡Comencemos! Ingenieros de la Universidad Católica Boliviana y la Escuela Militar de Ingeniería elaboraron el primer ventilador para terapia intensiva desarrollado en Bolivia. Luego de 6 meses de arduo trabajo, ingenieros electrónicos y mecatrónicos de la Universidad Católica Boliviana y la Escuela Militar de Ingeniería de Cochabamba desarrollaron el primer ventilador para terapia intensiva elaborado en Bolivia. Así lo señala el portal digital ATV Digital. Este ventilador fue desarrollado por la empresa IMEMED. Actualmente el ventilador se encuentra en las últimas pruebas con el IPMetro Bolivia. Se espera que una vez concluidas las respectivas pruebas se proceda a la elaboración de fabricación para poder introducirlo al mercado boliviano y asimismo para poder exportarlo, ya que este ventilador, según en la entrevista realizada por ATV Digital, costaría hasta un 40% menos con respecto a un ventilador importado. La Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés lanza la primera convocatoria para la prueba de suficiencia académica presencial de la gestión 2021 para las siguientes carreras: Medicina, Enfermería, Nutrición y Dietética, Fisioterapia y Kinesiología dependiente de la carrera de Tecnología Médica, Laboratorio Clínico también dependiente de la carrera de Tecnología Médica, Radiología, Bioimagenología también dependiente de la carrera de Tecnología Médica, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología. La documentación se recibirá del 12 de octubre hasta el 13 de noviembre del presente año. El primer examen parcial se realizará los días 5 de diciembre y 6 de diciembre y el segundo examen parcial el 10 y el 20 de diciembre de este año. Toda la información podrán encontrarla en el portal oficial de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. La Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, en su Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Salud, lanza la sexta versión para el programa de nivelación para licenciatura en Bioimagenología. La preinscripción se realiza desde el 3 de septiembre hasta el 30 de octubre de este año. Toda la información podrán encontrarla en el portal oficial de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, así como en la página de Facebook Programas Cursos de Nivelación Tecnomedi. La Escuela Virtual en Radiología EVIERA, con sede en Lima, lanza el primer simposio virtual en radiología pediátrica, que se llevará a cabo del 9 al 15 de noviembre de este año, sensibilizando al profesional de imágenes con el paciente pediátrico. De este simposio participan países como Perú, Argentina, Venezuela, Chile, Ecuador, Honduras, Bolivia, Costa Rica, Uruguay y Guatemala. Toda la información podrán encontrarla en el portal oficial eviera.com. Cabe mencionar que como auspiciador institucional está el Colegio Departamental de Tecnólogos en Radiología de La Paz y también como colaborador está Radioactivos. Los invitamos a todos a participar de este evento. Buenas noches amigos fotónicos. Gracias por seguir a El Fotón. En esta ocasión estamos con la entrevista destinada a saber nuestra historia y tenemos para eso a 3 invitados de lujo y son el colega Luis Alberto Ruiz Anachuri, técnico radiólogo, presidente de la Asociación de Técnicos Radiólogos de Cochabamba, que actualmente trabaja en el Centro de Diagnóstico San Elías. Cuenta con 33 años en el servicio de nuestra profesión.
También contamos con el colega Raúl Guzmán Alarcón de la ciudad de Santa Cruz, que también es técnico radiólogo. Actualmente trabaja en la Caja Nacional de Salud, en el hospital número 3 de 400 camas y también en la clínica INCOR con 38 años de actividad. Y también tenemos en la ciudad de La Paz a el colega Ricardo Barrera Vizcarra, técnico radiólogo, que trabaja en el Policlínico de la Caja Nacional de Salud con 38 años de servicio. Buenas noches, colegas, gracias por participar en esta entrevista. Buenas noches, colega. Bien, bueno, y hablar de historia es siempre muy importante, porque así conocemos nuestros orígenes y cómo se ha empezado, y tenemos acá 3 personas que nos van a contar cómo han sido los inicios. Por favor, empezamos con el colega Luis Alberto Ruiz. Por favor, colega Luis, coméntanos cómo han sido tus inicios, dónde has egresado, ya sabemos cuántos años de trayectoria. Cuéntanos cómo ha sido tu inicio en esto que es la radiología en Cochabamba. Gracias, Luis. Mira, yo empecé, ni bien egresé de la Escuela de Salud Técnica Boliviano-Japonesa aquí en Cochabamba, el año 1987 egresado, en septiembre. Entonces empecé a trabajar en el mes de noviembre, diciembre, pero esos inicios eran difíciles, ¿no? Porque no había prácticamente centros de diagnóstico radiológicos en Cochabamba, muchos. Había los del Estado, que eran contados, como la Caja Nacional, Caja Petrolera. Habían centros privados muy contados. Entonces empecé con unas clínicas pequeñas a trabajar, a inmiscuirme en el trabajo mismo, de esta manera, digamos así, poco a poco, en varias, haciendo prácticamente turnos de emergencia, básicamente eso, ¿no? Después, ya en el mes de diciembre, empecé a trabajar ya en un centro de radiología en Quillacollo, que empezó justamente ahí. Ahí trabajé varios añitos, y después ya en la ciudad de Cochabamba, en algunas clínicas privadas, como es la Clínica Iriarte, que ahora ya no es más, la Clínica Boliviano-Japonés, la Clínica Boliviano-Americana, un centro de salud Cochabamba, que ya no existe, y así varias donde yo empecé a usar y a practicar la técnica radiológica en varias clínicas privadas con diferentes tipos de equipos, ¿no? Y en cuanto a usted, colega Ricardo Barrera, por favor, coméntenos cómo ha sido su inicio en la profesión de técnico radiólogo acá en La Paz. Bueno, primero, después de egresar el año 82, fui a trabajar directamente al Hospital Obrero a invitación de un gran médico hoy fallecido, el doctor Jorge Dorado. Y los inicios han sido excelentes porque tenía grandes maestros ahí, pero debemos recordar antes de que en el Hospital Obrero y en la Caja Nacional, la profesión se manejaba en un principio con empirismo. Posteriormente, después a ello, hubo un curso de técnicas radiológicas donde se formaron algunos trabajadores de la Caja Nacional. Muchos colegas lo conocen ustedes, a muchos colegas de ellos, hoy muchos ya fallecidos por causa de la radiación y por causas naturales. Posteriormente a aquello, hemos empezado nosotros, después de estudiar, a trabajar ahí en el Hospital Obrero, y puedo decir de que la Caja Nacional me ha favorecido con muchas cosas, ¿no? Me ha mandado al Brasil a hacer tomografía, me ha mandado a Chile a hacer con equipos digitales, fui a España y a Italia también, gracias a la Caja Nacional y el esfuerzo que uno pone. Creemos que la Caja Nacional, y además podemos jactarnos un poquito que he sido yo el primer tomografista en la Caja Nacional, el primero en hacer instalar un equipo de tomografía en la Caja Nacional y además de mamografía. Entonces creo que hemos tenido la suerte de entrar en una época donde estaba creciente, además en mi condición de dirigente sindical, entonces pude hacer estos logros en la implementación del equipamiento moderno en la Caja. Entonces, otra de las satisfacciones que tengo, que actualmente la gran mayoría de los que trabajan en la Caja Nacional, especialmente en el Obrero, han sido mis compañeros a quienes he podido enseñar, transmitir los conocimientos.
Excelente. Y en cuanto a ti, Raúl, por favor, coméntanos cómo han sido tus inicios en la profesión de radiología. Entiendo que actualmente trabajas en Santa Cruz, pero bueno, coméntanos en tu ardua trayectoria cómo han sido los inicios. Bueno, gracias. Vamos a empezar un poquito más académicamente el asunto, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte y un poco haber aprobado un examen en la Escuela Nacional de Salud Pública de la Ciudad de La Paz. Es una primera escuela nacional que ha convocado a un primer curso el año 1981 para realizar el primer curso de técnicos operadores en rayos X. Así era el denominativo que se ha, y se lo ha hecho a nivel nacional, porque se ha convocado no solamente a la gente de La Paz, sino se ha convocado a gente también del interior del país. Tenemos hasta ahora, por ejemplo, en Santa Cruz tenemos dos colegas que están trabajando aquí, que todavía estamos en la profesión. Hay otros en La Paz, hay otros en distintos departamentos del país. Entonces fue el primer curso realmente académico, con conceptos teóricos y prácticos, con una que se inició el 6 de abril de 1981, con una carga horaria de 1.260 horas teórico-prácticos, ¿sí? Bueno, al principio nos dijeron que, bueno, es el primer curso y después iba a haber más, pero no sé si afortunadamente o por qué, y nunca más se dio ese curso, ¿no? Entonces, esos es nuestros inicios, por eso nosotros, junto a mi compañero también ha sido Ricardo Barrera, Augusto Álvarez y mucha otra gente, ¿o no?, que hemos cumplido, o que los que estamos en actividad, tenemos ya 38 años de ejercicio profesional. Sí, entonces ese es un reto, o digo, un inicio de nuestra formación. Antes no había, el año, creo que tú conoces, entre el año 84, 86 ha salido la primera promoción de los biotecnólogos, me acuerdo, y caray, es una pena acordarme de uno de nuestros primeros formados académicamente en la universidad, que es nuestro compañero Eliseo Troche, que ha fallecido, ¿sí? Ese es el inicio en realidad, de la formación de los técnicos aquí en Bolivia. No te puedo hablar un poco de Santa Cruz, de otras, tenemos mejor conocimiento aquí de Cochabamba, pero en Santa Cruz generalmente la gente se ha hecho un poco así como en el Hospital Obrero, todo mucho en ciertos lugares, o también ahí han ido por la cercanía de la frontera al Brasil o a la Argentina, y entonces han tenido la oportunidad también de formarse, y que muchos, nuestro compañero Elmer Padilla, nuestro compañero que falleció, no me acuerdo muy bien el nombre, ¿o no? Pero ese es más o menos el contexto donde hemos iniciado nuestra carrera profesional. Bueno, y ya empezando a ver el trabajo del técnico radiólogo, por favor, Ricardo, cuéntanos cómo han sido los inicios del profesional, qué estudios se hacía antes, por ejemplo, cómo se trabajaba, porque ahora tenemos un abanico de posibilidades de equipos digitales y un montón de novedades y facilidades, pero cuéntanos en los inicios, cómo ha sido el trabajo del técnico radiólogo. Bueno, el trabajo como técnicos radiólogos, después de haber aprendido teóricamente y prácticamente, como dice Saúl, porque nosotros hacíamos las prácticas en diferentes hospitales y clínicas inclusive, y nuestros inicios han sido bastante fuertes porque teníamos grandes maestros también, especialmente quien les habla tenía un señor que se llamaba Armando Teleche, hoy fallecido, quien era bastante exigente con nosotros para poder hacer un trabajo. Estudios que a la fecha ya no se realizan por haber sido, ya podemos decir, con la tomografía, con la ecografía. Por ejemplo, podemos acordarnos de una colecistigrafía oral que hacíamos nosotros, por lo menos 10 y 15 pacientes en la mañana, con su prueba de Boyd, etcétera. Después podemos hablar de aquello. Entonces, estudios que jamás lo han podido ver seguramente los compañeros, y en historia deben saber o han debido llevar en teoría la coanografía, etcétera. Son tantas proyecciones, y podemos decir que la radiología era un arte.
La radiología básica continúa siendo un arte. Puede haberle suplido la tomografía con mejores diagnósticos, pero jamás va a poder sufrir los principios físicos que tienen aquello. Entonces, creemos que nuestra profesión ha sido tan linda y tan hermosa que hemos ayudado a mucha gente, ¿no es cierto? Podemos hablar después qué estudios se hacían, qué no se hacen ahora por la tomografía, la resonancia magnética, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro trabajo ha sido arduo, trabajábamos 6 horas, hemos tratado de conseguir y lo hemos logrado el bono de irradiación para que trabajen en la vacación por irradiación. Entonces hemos hecho un trabajo grande nosotros en la Caja Nacional, conjuntamente Melvin, que no voy a dejar de mencionarlo, que ha sido también un profesor, y además en los inicios en la universidad ha sido profesor él en la universidad. Gracias a este curso, esto Raúl posiblemente se ha olvidado, gracias a este curso se hace la apertura en la universidad, la carrera, viendo la necesidad y la falta de técnicos que había, ¿no es cierto?, especialmente en la Caja Nacional. Y por favor, Raúl, cuéntanos, igual con Santa Cruz, lo que conozcas, qué tipo de estudios se hacían, qué tipo de anécdotas hay de época de estudios o de trabajo que se hacía en aquel entonces. Perdón, ¿es para mí? Sí, Raúl, por favor, coméntanos. Ya, bueno, mira, Miguel, yo me he formado en la ciudad de La Paz. Mi gran escuela ha sido el hospital, fuera de la Escuela Nacional de Salud Pública, el Hospital Obrero número 1 de la ciudad de La Paz. Cabe recordar a nuestro amigo Ricardo Barrera las neuroventriculografías que tenías que poner al paciente para que den vueltas, las arteriografías que se hacían directamente en carótidas. Había un técnico radiólogo, si no se acuerda nuestro amigo Barrera, en el hospital americano, en la clínica metodista, inventó un aparato de madera que, por ejemplo, en el hospital obrero nosotros ya teníamos nuestra cosita más antes, ¿no? Tenía que dispararse 3 disparos para la fase arterial y la fase capilar en anteroposterior y luego en la posición lateral. El neurocirujano tenía que ingresar el medio de contraste directamente en la carótida. Era realmente muy interesante para decirte, pero yo quisiera que, lamentablemente no tengo en la memoria, pero hay un colega que inventó una cajita de madera que se ponía los 3 chasis 24x30 para que ir sacando y no se pierde el medio de contraste, la rapidez, la hemodinamia del estudio. Entonces son cosas muy interesantes, ¿no? Y como dice Ricardo, era un arte, ¿no? Era un arte de hacer una cosa que uno debería ver y poner en juego sus conocimientos, su habilidad y muchas cosas, ¿no? En realidad, hasta ahora sigue siendo un trabajo de equipo, no es nada personal en un servicio de imágenes, ¿no? Aunque haya cambiado la denominación, ¿no? Porque antes tenemos que considerar que era un gabinete de rayos X, siguen habiendo gabinetes de rayos X, pero hemos dado el salto cualitativo a un servicio de diagnóstico por imágenes, imagínate. Entonces antes teníamos rayos X, ahora tenemos rayos X, digital, tomografía, resonancia, tomografía, ecografía, todo eso. Dentro de poco ya el PET-CT, tenemos aquí el acelerador lineal, todo eso, ¿no? Entonces, conversando con la gente aquí en Santa Cruz, también se han hecho cosas grandes, de mucho valor, ¿no? Por eso a veces siempre decimos la radiología, o sea, los colegas o la radiología no se ha inventado a partir de la apertura de la Escuela Nacional de Salud o de la Facultad de Tecnología de la UNSA, que es así una de las primeras. Después fue la de Chuquisaca, de Sucre, ¿no? Y después de la ciudad de Cochabamba, ¿no? Que todos tienen el mérito de haber formado ya realmente una formación teórica y práctica, porque antes, como tú decías, el que pasaba por rayos seguramente y era la limpieza hace
más de 126 años creo que vamos a conmemorar, o 127 años creo que vamos a conmemorar el descubrimiento de los rayos X. Entonces han tenido que formar, ¿sí? Entonces un reconocimiento grande a toda la gente también que a nosotros mismos nos ha formado. Había gente que, bueno, que tenía mucho interés, muchas luces tal vez, ¿o no? Y nosotros creo que debemos seguir esa continuación de formar, de transmitir nuestras experiencias para que, no para que a uno le cuelguen un, o se acuerden cuando muere por COVID, no, qué bonita oración, no, sino que creo que eso debe ser en beneficio de la profesión y sobre todo la jerarquización. Y una cosita más, seguir en ese asunto de la visibilización de la profesión. Creo que tú lo que estás haciendo, lo que mucha gente y lo que nos falta por hacer es visibilizar a la profesión. Eso es lo que le decía a Alberto, ¿no? Caray, no nos reconocen porque nosotros estamos en el frente de la línea. ¿Quiénes hacen pues los controles de COVID? ¿Quiénes hacen las tomografías por COVID? Nosotros estamos al frente, ahí en primera línea, pero en los comunicados dicen es el médico y la enfermera, y nosotros. Pero no solamente nosotros, hay personal de laboratorio, hay personal de todo lado y terminando en el personal de limpieza. Entonces, vuelvo a ser tal vez repetitivo, pero esto es un trabajo de equipo, no es nada personal. Todo lo que vamos a conseguir, lo que hacemos y lo que da resultado es un trabajo de equipo. Perdón por el alarme. No, excelente, lo que nos cuentas es muy, muy importante y muy rescatable. En tu caso, por favor, Luis Alberto, coméntanos cómo han sido los primeros estudios, cómo han sido el trabajo del técnico radiólogo en aquel entonces en los centros hospitalarios. Mira, complementando lo que comentaba tanto Raúl como el colega Barreda, mira, en Cochabamba también el primer curso que se dio oficialmente para titular técnicos en rayos, así se denominaba, fue el año 82, el primer curso ahí donde se formaron muchos colegas que actualmente los conocen, por decir Romeo Saavedra, ¿no? Ahí pasó ese curso. Después de terminado ese curso que duró 2 años, ese curso fue unido al laboratorio, por si acaso. Eran técnicos medios en laboratorio y en rayos X. Después de terminado ese curso, el año 84 o 85, puede estar mal, uno de los 2 años, se llamó justamente ese curso para titular a los técnicos que eran empíricos, pues como dijo Raúl, todos eran empíricos, nadie había egresado de una escuela, salvo algún que otro colega que llegó del Brasil o de la Argentina, que tenía su título, pero todos particularmente eran empíricos. Entonces, los primeros cursos fueron eso, el 82, el 85, y ya yo ingresé al tercer curso prácticamente, que llamó la Escuela Técnica de Salud Boliviano-Japonés. Y bueno, es rescatable la experiencia que dice Raúl, me hace recuerdo, y hace unos días también os recordaba las arteriografías que sabíamos hacer en el famoso cajoncito, y eso básicamente hacíamos en pacientes que venían tequeados muy, muy graves, ¿no? Era para ver el desplazamiento que tenían las arterias por la hemorragia, ¿no? Entonces solamente la mayoría de los casos, digo un 90%, se estudiaba para eso, ¿no, Raulito? No había tomografía, compañero. No había tomografía, entonces teníamos que hacer, como él decía, era una acción coordinada entre el médico que inyectaba el contraste, el técnico que disparaba y el técnico que tenía que sacar los chasis que tenían un jaladorcito. Disparaba, sacaba, disparaba, sacaba y disparaba y sacaba. Eran las 3 fases secuenciales muy, muy correctas tenían que ser, porque si te demorabas un poquito ya no veías la fase venosa o la fase capilar, como decía. Bueno, de esas hay varias anécdotas en los tipos de estudios que se hacían. Muchas veces tuve la suerte de conocer, por ejemplo, el equipo de rayos X que teníamos en el Hospital Vierma, que es un equipo re antiguo, es un armatroste muy grande
que funcionaba y ahora actualmente funciona, pero está como en el museo como una muestra solamente del equipo. Entonces, ahí conocí a grandes maestros que dieron el inicio, digamos, de la radiología aquí en Cochabamba, que después seguramente los voy a mencionar cuando hablemos al respecto de las personas que han iniciado la radiología en nuestros medios. Pero es así como empezamos a hacer, prácticamente haciendo un arte. Ha cambiado mucho la enseñanza, porque era directamente, como nuestro colega decía, nuestros maestros eran los que nos enseñaban, nos daban las directrices, porque no había literatura amplia, era muy poca la literatura que se tenía, y pues no había internet, ¿no? Como ahora es tan fácil para los alumnos hoy en día darle el internet y tienen ahí 100.000 páginas referidas a lo que quieran investigar. Y además hoy en día se les enseña con el dedito, ¿no? Fácil, a ver, ven, vas a apretar el botón, vas a subir, vas a bajar o vas a obtener esta imagen. A nosotros prácticamente nada. Creo, ¿no, Raúl, que nadie nos enseñaba de esa manera? Era, bueno, te daban todas las directrices y tenías que batallártelas tú y tenías que salir y ver qué hacer. Y si no sabías algo, bueno, ahí tenías que utilizar tu ingenio y decir, a ver, si hice esto y me salió así, ahora veré, aplicaré esta metodología. Y bueno, así es como creo que tenemos que compartir con Saúl y nuestro colega Ramiro, de que todos creo hicimos a un comienzo eso. No había esto de que ahora es tan fácil entrar, y yo los veo a los alumnos y bueno, es bueno para ellos, pero también es malo porque tienen muy comido y muy fácil, pero tampoco veo que se esmeran en hacer un poquito más allá de lo que la inteligencia puede darles, muchas más cosas, ¿no? Es así como empezamos en Cochabamba, y como te digo, después vamos a mencionar a las personas aquí en Cochabamba cómo han empezado a trabajar. La siguiente semana continuaremos con la entrevista. Amigos del Fotón, el día de hoy en El Cabro Oscurista vamos a hablar de historia. ¿Pero qué historia? Pues la historia de la radiología en Bolivia. La historia comienza cuando el presidente Mariano Baptista, a través de su ministro de Ciencias, ordena la compra de tecnología para el país. Es así que el Instituto Médico de Sucre encarga la compra del primer equipo de rayos X para Bolivia. Esta compra estuvo a cargo por el ingeniero Carlos Arce, hijo del presidente Aniceto Arce, quien fue y adquirió el equipo fabricado por Carl Zeiss en Alemania en fecha 3 de junio de 1896 con número de registro y patente 366. La compra fue realizada en Hamburgo en fecha 4 de agosto de 1896, donde se embarcó y arribó al puerto de Antofagasta en fecha 25 de octubre de 1896. En fecha 27 de noviembre del mismo año llegó el equipo y se procedió al correspondiente armado e instalación. En fecha 20 de diciembre de 1896 se inauguró el equipo. En esa época únicamente existían 3 en América del Sur, uno en Buenos Aires, otro en Santiago de Chile y el tercero en la ciudad de Sucre, en Bolivia. Es así que en 1896 se tomó la primera radiografía en Bolivia y fue la mano del entonces presidente Severo Fernández Alonso, utilizando placas de vidrio y emulsión fotográfica. Actualmente este equipo se encuentra almacenado en el Instituto Médico de Sucre. Y hablando de más datos, tenemos que en 1899 en la Facultad de Medicina de La Paz se instala el primer equipo radiográfico y el 10 de noviembre de 1922 se introduce a la radiología como materia de estudio para la carrera de medicina. Actualmente este equipo se encuentra en el Museo del Hospital de Clínicas. Hasta acá el sector del Cabro Oscurista, donde hoy hemos visto alguna información sobre la historia de la radiología en Bolivia. Espero que les haya gustado.
Y bueno amigos, nuestro tiempo se ha cumplido. No se pierdan el programa de la siguiente semana porque vamos a continuar con la entrevista para conocer la historia del técnico radiólogo en nuestro país. ¡Los espero!